Bien, amigos, tenemos ahora un caso muy interesante, muy especial, en que me han dado mi propia medicina. Resulta que hace unos días alguien tomó una información nuestra, puso el audio, pero bajó el audio y colocó delante una lectura de lo que yo dije. Ese día tuvimos que aclarar que, por favor, si nos van a reproducir, no nos mencionen fuera de contexto. Pero el mismo día, en el mismo programa, yo cometí la imprudencia de tomar una información que debí de constatar su veracidad, de que un médico, director de Sedimat, había dicho algo que lo sacaron de contexto. Y nosotros le tiramos un viaje aquí, que la gente como siempre busca en la parte que molesta, pues eso es lo que se ha reproducido, no lo que él dijo. Nosotros le hemos rogado al doctor Jorge Marte, que es el director de Sedimat, que tuviera la amabilidad de estar con nosotros para primero pedirle excusa porque lo sacamos de contexto y debimos investigar primero. Y segundo, de que nos diga realmente cuál es su posición frente a la vacuna, pero no la tercera dosis, no, sino aprovechar que no es fácil conseguir al doctor Marte y nos fije su posición desde aquel momento en que recibieron al doctor Jiminián en Sedimat o en la Plaza de la Salud, hasta hoy, en que aquella vez no había todavía vacunas, la vacuna vino después. Que nos hable de las pruebas, que nos hable de la vacuna china y del resto de las vacunas. Doctor, gracias y perdone el atropello. No, Julito, tú dices que hubo que rogarme, absolutamente no. Para mí es un honor estar contigo, Marcela y Michelle, y siempre lo es, pero ahora con más razón, no solamente para aclarar lo que tú pudiste no haber dicho, sino que lamentablemente otros medios también pues han involuntariamente distorsionado lo que dije porque siguieron una crónica que inicialmente fue errónea. Mira, lo primero es que tengo que introducirte cuál es nuestra experiencia con la pandemia. Como es sabido, nosotros fuimos asesor médico del pasado gobierno. Nos nombraron en medio de la pandemia. Un momentito, doctor, un momentito. Usted mencionó eso. El doctor Marte es internista, es neumólogo, y el doctor Marte, como neumólogo, es del grupo de médicos que se ha puesto de moda, porque la principal afección que produce la muerte es el problema de pulmonar. El gobierno pasado configuró una comisión que estaba en Palacio, o trabajaba a veces en Palacio, además de la de salud. ¿Por quién estaba conformada esa comisión, doctor? Bueno, estaba Montalvo y usted. Lo que el presidente Medina llamó la comisión de alto nivel de COVID-19 estaba conformada por una serie de ministros o directores, pero tenía un grupo operativo en el que se limitaba solamente al propio presidente, al ministro de la Presidencia Montalvo, al ministro de Salud Pública, al ministro de Defensa, al director de la Policía, al director del COE, al director de... ¿Y en salud quién estaba? ¿Usted el ministro? El ministro de Salud. Estaba yo, que era el que venía de fuera del gobierno. Ya. Es decir, usted también es intensivista. Intensivista, sí. Y estaba el superintendente de Cisalril y el entonces también director de Promese. Bien. Creo que eso era lo que conformaban esa comisión. Y eso, aparte de mis especialidades, pues el haber formado parte de la comisión cuando se inició la pandemia y el ser director médico de Sedimat,
Y bueno, y ahora, muy honrosamente, el presidente me ha nombrado de nuevo asesor. Vamos para allá, sí, pero ahí funciona. No, lo que nosotros queríamos saber una cosa. Esa decisión que ustedes tomaron para las pruebas en determinados laboratorios, ¿fue de ustedes? Fue de la necesidad y de la disponibilidad. ¿Qué significa eso? Eso significa, supongo que te refieres a los laboratorios privados. A los privados que le autorizaron la inversión. Significa que aquí hay, en el país, 2 laboratorios privados que evidentemente tienen una plataforma muy superior al resto. A la del Estado. No, a la del Estado y a la de los otros privados. Y en particular, uno de ellos, quizás más que el otro. No quiero meterme en rojo porque esa decisión yo simplemente participé y hubo uno de esos laboratorios privados que, tengo que decirlo ante el pueblo, que se dispuso, incluso que me consta que arriesgó dinero para inversiones, para cambiar sus operaciones dirigidas hacia el COVID. Usted se refiere a Referencia y Amadita. Exactamente. Que Referencia fue que hizo una inversión más grande. Referencia hizo una inversión. A nosotros nos consta que Referencia hizo un préstamo para el COVID. Un préstamo para ampliar su oferta relacionada con el COVID. Bien. Siga, doctor. Que yo no me siento, lo importante es que yo no creo que nadie, la comisión ni el gobierno, tenga que sentirse mal por una situación que ha sido criticada en algún momento. ¿Y ahora cuál es su posición en la comisión? Bueno, la misma, ¿verdad? Bueno, fue hace días que el presidente me invitó a la reunión en Palacio donde él intentó hacer un consenso, que fue el lunes de la semana pasada, y el miércoles, donde se nos convocó de nuevo a los que participamos el lunes para la rueda de prensa y para anunciar, fue que él hizo el anuncio de que me integraba de nuevo. ¿Cuáles son los puntos específicos en los que la comisión tiene incidencia? Mira, ahora no existe tal cosa como una comisión relacionada con el COVID. El gabinete de salud se encarga de todo lo que es salud, pero ahora mismo hay muy pocas cosas que no sean COVID. No que no las haya, pero el interés y la necesidad se enfoca en COVID. Es decir, mi nombramiento fue de asesor médico del Poder Ejecutivo, tanto pasado como ahora. Sí. Pero yo lo único que asesoré a Danilo Medina fue en COVID. En COVID, sí. Y en lo único que hasta ahora, en una semana que tengo con el presidente Abinader, es en COVID. Bien. Entonces, el enfoque fundamental es en COVID, en particular, en disminuir la tasa de infección, la tasa de la severidad de la infección y por ende la tasa de mortalidad. Muerte, ya. Y eso nos lleva, mira, es importante que yo diga algunos números de Sedimat. Sedimat ha visto 15.300 pacientes con COVID. ¿En este año? En la pandemia. Desde marzo del año pasado hasta ahora. 15.000. 15.000. De esos 15.000 y tantos, ha sido necesario ingresar casi 1.000. Vamos a redondearlo en 1.000, 980 y tanto. Desde antes de nosotros ingresar el primer paciente, ya habíamos elaborado una planificación interesante que ha resultado. Mira, si nos ponemos a ingresar a todo el que viene con COVID, nos vamos a desbordar. Entonces, vamos a ser muy agresivos en que cuando ingresemos a alguien es porque estemos seguros que lo necesita. Ahora, para darle soporte a eso, vamos a tener una línea telefónica. Una no, todas, los residentes, los médicos, y al que nosotros le digamos, mira, Michelle, tú tienes COVID, pero tú te puedes ir para tu casa con esta receta, aislado en tu casa, y nosotros te vamos a estar contactando, dependiendo de tu estado, si es necesario, todos los días. Si no, cada 48 horas y así. Y vimos que nos fue bien. Eso fue por instinto, porque nosotros no sabíamos si eso iba a resultar. ¿Cómo sabemos que nos fue bien? De esos 15.000 y tantos pacientes, solo hemos tenido que llamar de nuevo y reingresar a alguien que mandamos originalmente a su casa, 4 pacientes.
de 15,000 y pico. Entonces, eso... Y no hubo mortalidad. Sí, pero hay algo... Bueno, ha habido mortalidad. Nosotros... Sí, pero hay algo que yo quiero interrumpirlo. Doctor, mire, nosotros no tenemos nada de envidia a usted. Porque... Ni yo mismo me tengo. No le tenemos envidia porque asesor significa decirle al otro su experiencia. Entonces, 15,000 casos es suficiente casuística para uno sentar bases y asesorar más adelante, o usted ha tenido que irlo haciendo sobre la marcha. Lo primero, que 15,000 casos no debe considerarse estadísticamente suficiente casuística, pero tampoco desdeñable. Y la idea es unir, vincular la mía con la tuya, con la de este, y así sacar unas estadísticas más poderosas. Por eso es que yo soy muy cauto cuando hablo ahora en el tema que sé que más les interesa a ustedes, que es qué es lo mejor que hay que hacer ahora, qué pensamos de la Sinovac y qué pensamos de la tercera dosis, y por eso yo tengo que hablar de numeritos. Mira, William dijo el pasado miércoles que no había muertos con las 2 dosis de Sinovac. Y bueno, las 2 dosis de Sinovac, yo no me voy a cansar de repetir que han sido una tabla de salvación para este país. No me voy a cansar de reiterar que nosotros no vamos a tener como agradecerle a China. Vendido, donado, facilitado, lo que sea. La disponibilidad. Absolutamente. Y que se entienda, que parece que se nos olvida, que en el momento en que se adquirieron la Sinovac, nosotros no teníamos más opción. Esa era la única opción que teníamos. Y si hubiésemos dicho, no, a mí no me interesa esa porque es inferior, y se sabía que era inferior, porque los estudios que llevaron a la aprobación en muchas partes del mundo hablaban de 50, 60% de efectividad en el mejor de los casos. Pero ese 50, 60% nos sacó la castaña del fuego. Ahora, ese 50, 60% de hace año y medio no es el 50 a 60% de hoy, porque, Julito, tú como médico, y todo el mundo sabe que las medicinas, las vacunas, las bacterias, los virus, se acostumbran y se hacen resistentes. Es decir, que ese 50 y tanto % bajó de hace un año y medio, no hay la menor duda de que debe haber bajado. Por un lado, aunque no hubiera habido variantes, pero con las variantes que han ido surgiendo, las cuales la mayoría de ellas no están bien cubiertas, no se me ha dicho que yo he dicho que es resistencia total, no he dicho eso. Hay una resistencia importante a la Sinovac del 80 y tanto % a la variante Delta. La Delta Plus no lo conozco, probablemente es mayor de ahí. Entonces, eso y el hecho de que sí hemos estado viendo, no muchos, números bajos, pero que todo es relativo en la vida, inquietantes, de infectados con 2 dosis de Sinovac. Con 2 dosis. E incluso de mortalidad. Pero hacen gravedad. Vamos ahí, que voy a dar... ¿Y hay muertos? Voy a dar los números de Sedimat, completos. Reitero, no estoy pretendiendo hablar del país y ni siquiera del distrito. Desde que comenzamos a comparar la segunda dosis, los pacientes comenzaron a vacunarse a principios de marzo con la Sinovac, finales de febrero. Nosotros comenzamos a partir de mayo a tener pacientes con 2 dosis. Hemos visto en las últimas 4 semanas, vayan anotando esos numeritos, 425 casos nuevos de COVID. Con doble vacuna. Para allá, total, de los cuales 40... De mayo. Sí, entre finales de abril y principios de mayo. Ok. Perdón, entre mayo y junio. De casos totales. Total, vamos a repetir porque esto es muy importante. Y yo tengo que aprovecharme del medio de ustedes. 425 casos nuevos de COVID en las últimas 4 semanas. De los cuales 40... De esos 40 tenían 2 dosis de Sinovac.
un poco menos del 10%. Infectados. 9 puntos tanto. Ahora, de esos 40, ¿cuál fue la gravedad de ellos? Voy para allá. Ese 9 puntos tanto por ciento nos inquieta un poco. Ahora, de esos 40, ¿cuánto ha sido necesario ingresar al hospital? Interno, no cuidado intensivo ni nada de eso. Yo te voy a decir lo de intensivo también. De esos 40 hemos tenido que ingresar 26. 26 de 40 es un 60 y pico es un 70 alto por ciento, casi un 70. Entonces, eso nos inquieta. De esos 40. De esos 26. No, 14 se fueron para su casa con enfermedad leve. De esos 26 de esos 26 que se ingresaron, 9 han sido a cuidados intensivos. 9 de 26, que es un 35%. Y eso no. ¿Y de los 9 cuántos se murieron? Y de esos 9 tenemos 3 fallecimientos con 2 dosis. Un 3 de 40. Un 33%. ¿Usted cree que eso es producto de la variante? Sospecho que la variante está jugando un rol. Ya dije algo antes, que puede ser disminución, desvanecimiento de la efectividad por el tiempo que ya era comprometida al principio. Y ahora agreguémosle las variantes. Hay otra cosa que no tiene que ver con la vacuna en sí, que también yo he sido muy crítico, que es que nosotros como pacientes, estoy hablando como población, y nosotros como médicos, es posible que hayamos abusado un poco de la nueva modalidad de telemedicina, que yo creo que con el COVID, la primera visita en ningún caso debe ser a la distancia. Tú no puedes saltarte el examen físico que ha existido desde que el mundo es mundo en el ejercicio de la medicina. Está bien que tú examines al paciente una primera vez y si tú crees que el paciente está bien, el contacto telefónico, pero no excluir y que el 100% de tu contacto se base a la distancia. Doctor, usted ha dado unos datos que son interesantísimos con respecto a que de 425 pacientes en más o menos un mes totales diagnosticados con COVID, 40... No, total diagnosticado con COVID con segunda dosis. Sí, 40. Con segunda dosis. De 111 total de COVID, es decir que... 40 eso es lo que tenía las 2 dosis. Exactamente. La pregunta es, de ahí 26 se internaron y 9 fueron a cuidado intensivo y 3 fueron fallecidos. Eso perfecto, de los 40. Eso es así. Ahora, del resto, cuando usted coge los 425 y elimina los que tenían la segunda dosis, ¿cuál fue el comportamiento de internamiento y de cuidado intensivo y de fallecimiento? Excelente. En sentido general, esos 425 son lo menos que ha visto Sedimá en 4 semanas durante casi toda la pandemia. Es decir, que la tasa de infección ha disminuido. No hay en sentido general, es lo menos que hemos recibido. Doctor. Sí. Pero déjame y de ese grupo que no tenía la segunda dosis, se internó y fue a cuidado intensivo. Fueron mucho menos que lo ha sido antes. Acuérdate que no tenemos de segunda dosis puntos de control de comparación previo, porque antes no había grupos de segunda dosis con qué controlar. Han ido a internamiento general y a cuidado intensivo de una manera aún menos que los que tenían la segunda dosis. Es decir, que la segunda dosis se refleja en disminución de la infección, en disminución de la mortalidad y de la necesidad de ir a cuidado intensivo. Sin embargo, no se ha reflejado en una disminución neta de la necesidad de ingresar al paciente. Resumiendo, menos infección, a favor de las 2 dosis, menos infección, no menos necesidad de hospitalizar, pero el curso intrahospitalario es más benigno. Ese sería. Entonces, ese es el resumen hay que aclarar, de Sedimat. De Sedimat. Doctor. Bien. Eso repitámoslo hasta la saciedad. Sí. Si no fuera por las 2 dosis de Sedimat, estas cifras no tuvieran demasiada importancia, porque son pocas, ¿verdad? 440, 26. Pero como estamos hablando de
los que tuvieron doble vacunación. Yo le quiero preguntar algunas cosas adicionales. Precondición de esos 40. Existe edad y precondición. ¿Usted los recuerda? De los 40 con doble dosis. De los 40 con doble dosis. Precondición que tuvieran problemas pulmonares, diabéticos, hipertensos, etc. Importante pregunta, porque también en algunos lugares se ha intentado diferenciar de que el paciente a riesgo con 2 dosis, sí, como que es muy diferente al paciente a riesgo con 0 antes de la vacuna, y realmente nosotros no hemos notado diferencias apreciables. La única es que sí, el promedio de edad de los pacientes actuales que no se han vacunado es menor. Bien. Pero de 2 dosis, lo que le ha ido menos bien han sido a los mismos que le había ido menos bien antes, es decir, a los obesos, al comorbilidad, al diabético, doctor, hay otra pregunta. Desde que se pusieron la segunda dosis hasta que fueron al hospital, puede ser que no haya tranquilidad. Usted sabe que la vacuna no es un asunto de ponerse ligotear, sino que es un proceso. A lo mejor una persona está muy normal y dentro de 1 mes, 2 meses, 1 año empiezan a aparecer efectos. Pregunta, mucha gente de esos 40 estuvieron muy cerca de la segunda vacuna que no había hecho su efecto todavía. Mira, de los 40 no te puedo dar un número preciso, pero de los 3 fallecidos no estaban cerca. Estaban en el tiempo, ya habían pasado los 14 estaban en el días, tiempo en que supuestamente la vacuna ya había alcanzado su efecto. Eso incluye a un colega nuestro. Doctor, algo que no quiero que se ría de mí. ¿Usted ha tomado los grupos sanguíneos de toda esa gente? Lo hicimos en un momento dado, pero nos desalentamos porque no encontramos como muchas y lo hemos dejado. No en que el O positivo es menos frecuente. Mira, no hay base para eso. El tipo de sangre O positivo es un tipo de sangre muy frecuente y lo que nos desalentó fue que nosotros no vimos eso en nuestra experiencia. Y dijimos, mira, tenemos como cosas más importantes que estudiar. Sí. Usted está en esa comisión por académico y por científico, por médico, no está ni por político ni por economista. En los 2 gobiernos, primero las pruebas en el primero y las vacunas ahora. ¿Usted ha visto un manejo no comercial de la compra de vacunas? Bueno, en el otro gobierno no se compraron vacunas, hasta donde yo por lo menos participé. Y en el ahora que es este gobierno que ha comprado vacunas, era obligada yo no he visto el menor atisbo de que haya un componente de económico ni interés. Pero yo no soy la fuente más, aunque sea asesor del presidente, no soy la fuente más autorizada para responderte esa pregunta con objetividad. Primero porque tengo 1 semana y segundo porque no he participado en lo absoluto de nada que tenga que ver con comercialización. Usted ha cogido esos números y lo ha podido comparar con algunos países que tenían 2 dosis ya. Sí, excelente pregunta. Por ejemplo, en Estados Unidos, con las 2 dosis de Pfizer o de Moderna, la mortalidad actual por COVID de los pacientes que han recibido las 2 dosis de sus vacunas es 0.01%. De reinfección. No, de haberte infectado aún haberte puesto las 2 Moderna o las 2 Pfizer. Ya. Repita, 0.01%. En el discurso del presidente Biden de ayer. En CEDIMAT, repito, andamos por un casi 10%. 9 y pico. Y fíjate una cosa, fíjense lo que se me ocurrió a mí ayer, que es una primicia con ustedes, porque se me ocurrió ayer bañándome. Se ha dicho, es que no hay estudio de la Pfizer como tercera dosis sobre 2 Sinovac. Y yo dije, mire, estudio no hay, pero me llaman
padres de pacientes míos, que son padres de estudiantes dominicanos que estaban en Estados Unidos, que salieron corriendo para acá con la pandemia y que aquí lo que había era Sinovac y se pusieron la dosis Sinovac. Las clases universitarias ya están convocadas para reabrirse totalmente en Estados Unidos. Entonces, esos muchachos han sido notificados de que tienen que reportarse a sus universidades y le han dicho que hay que llenar un formulario, ¿qué tú te has puesto de vacuna? Y me han ido, mira, yo he puesto 2 Sinovac y me dijeron, cuando tú entres por el aeropuerto, vete directo al campo universitario, a la enfermería, donde hay que ponerte una tercera dosis de Pfizer, un booster, porque si no, tú no vas a comenzar tu clase. Esa es la orden que están dando allá. Cuando me llamaron 2 o 3 padres, yo dije, pero ven acá, ¿y cuántos estudiantes chinos, residentes en China, hay estudiando en Estados Unidos, en universidades americanas? Decenas de mil. Y fui y busqué casi 400,000. Hace, la última estadística, hace año y medio, 379,000. Y dije, ¿y qué pasó con esos estudiantes chinos cuando comenzó la pandemia? Que se fueron para China, porque viven en China. Y ahora, imagínense ustedes que en China solamente nosotros vamos a disponer de una población de por lo menos 400,000 gente que ya han sido convocados. El CDC no lo ha anunciado oficialmente. Pero este fin de semana hubo una entrevista de un profesor de medicina de la Universidad de Vanderbilt, una de las principales escuelas de medicina de Estados Unidos, donde dijo que tenía informes de que el CDC, actor que llama de China, diciendo, mi universidad me dijo que yo me tengo que presentar a clases presenciales tal día. Le han dicho, ven, pero como en China no tiene la Pfizer, cuando tú entres, tú tienes que irte a poner una tercera dosis de Pfizer. De Pfizer o Moderna. Aunque ellos están insistiendo más en la Pfizer. Teniendo 2 Pfizer adelante. Teniendo dos Sinovac, que fue la que se pusieron en China, porque son chinos y salieron corriendo para China, igual que los de aquí. Exacto. Pero hay muchos estudiantes de todos los países que estudian en Estados Unidos, pero de aquellos en que la vacuna fue Sinovac. En conclusión, cuando usted dice, se me ocurrió ayer esto bañándome, no tengo los indicadores para decir que la tercera dosis es buena, no lo hay. No los hay tan objetivamente. Pero si esta es la estadística que hay en mortalidad y esto es lo que están haciendo los americanos con relación a este booster, tiene el mejor sentido. Los americanos te están diciendo, mira, tú vas a venir a reintegrarte a tu vida de estudiante y de hacer todo lo que te dé la gana con 2 dosis de Sinovac, pero me tienes que poner la tercera de Pfizer para yo aceptártelo. Y cuando te la ponga, yo me siento seguro contigo en territorio norteamericano. ¿Qué hizo Estados Unidos que hoy casi está abriendo el país? No, casi no. Está abierto. Lo dijo Biden ayer en su discurso. ¿Qué hizo? Pero tiene las 2 vacunas. Bueno, Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de 2 vacunas. Pero las 2 vacunas son Pfizer y Moderna. Sí, pero lo que tiene un 70 nada más. ¿Perdón? ¿Y la Johnson? Bueno, la Johnson se ha utilizado mucho menos. Tiene un 70 nada más. Bueno, pero 70 es el numerito que siempre se ha hablado para inmunidad de rebaño. Que tiene esas 2 vacunas, le están poniendo una tercera Pfizer. Estados Unidos ha anunciado, es muy probable, casi seguro, que las 2 Pfizer no sean suficientes. Ahora, va a haber una tercera y hasta han hablado de una cuarta, lo que no sabemos. Pero cuándo. Pfizer todo. No, ellos Pfizer o Moderna. Ellos están sí, pero no Sinovac. Pero fíjate cómo ahora no, porque yo no se ha anunciado como política oficial. Sí. Pero ahora ellos te están aceptando con 2 Sinovac si tú te pones la tercera Pfizer. Te están aceptando que tú vuelvas de China. Pero ellos están hablando también de quien allá en el futuro, de quien se puso las 2 Pfizer, ponerle una Moderna, o a quien se puso la Moderna, ponerle una Pfizer. Exacto, pero en lo que nos concierne a nosotros, en la situación análoga a nosotros, es a los dominicanos estudiantes, pero sobre todo a los 400,000 chinos estudiantes que regresen ahora a clases, ellos le están aceptando la dosis Sinovac siempre y cuando me ponga la tercera. Doctor, la confusión que con la entrevista que usted dio anterior fue cuando usted daba su opinión sobre el contexto, cuando usted daba su opinión sobre la tercera, aplicar en República Dominicana
una tercera dosis. Yo creo que esa es una idea que, como hemos tenido confusión en cuanto a sus declaraciones y los medios la han sacado de contexto, yo creo que en este momento la pregunta es, República Dominicana, la opinión del doctor Jorge Marte, director de Sedimat, con respecto a los dominicanos que tienen 2 dosis de Sinovac aplicadas, si deben de, la pregunta fueron, ¿confía usted en recomienda usted la vacuna? ¿Confía en ella y si recomienda que se puedan aplicar una tercera dosis de Pfizer en este caso? ¿Un monosílabo sirve para las 3 respuestas? Sí, absolutamente. Doctor, ¿cuál es la razón de la tercera dosis? Lo que he explicado de que no nos sentimos del todo tranquilos con los infectados con 2 dosis que estamos viendo. Que no quiere decir que estemos viendo más infectados o más muertos. No, estamos viendo menos. Pero la proyección ideal, intelectual, si se quiere, que teníamos, era de que lo íbamos a ver menos aún de lo que lo estamos viendo. Doctor, no quiero comparar lo que me dijo un colega suyo, no quiero 2 opiniones en contra, pero la cosa ahora, lo más importante es la persona, no el médico. Si una persona tiene 2 dosis de Sinovac, ¿qué sentido tiene ponerse una tercera dosis de Sinovac? No tiene sentido, ¿verdad? No le veo mucho, porque... Si una persona en Estados Unidos se puso 2 dosis de Pfizer, ¿tiene sentido una tercera dosis de Pfizer? Bueno, yo en realidad no había pensado en eso, pero quienes están pensando y hablando de eso son los propios norteamericanos. Son ellos, Fauci y todas las autoridades han dicho, váyanse preparando, que aunque nos ha ido muy bien y reabrimos el país, y ahí está Félix que le reabrieron su play, toda su cancha de basquetbol, eso no quiere decir que esto sea definitivo. O sea, ellos han dejado margen para decir, hay muchas cosas desconocidas. Bien. Porque hemos estado exigiendo muchos estudios, pero ni las 2 dosis de Pfizer, ni de Moderna, no tuvieron los estudios suficientes, porque nosotros nos gusta la evidencia fuerte, doctor, pero todo es relativo en la vida, todo es relativo. Una última pregunta, doctor. Le dije que alguien dijo algo, que fue eso y algo más. Un exceso de anticuerpos por una lluvia de vacunas puede producir un efecto no deseado que no tenga que ver con la enfermedad. Eso puede suceder. Un problema de inmunología. Eso puede suceder, pero eso puede suceder hasta con la primera dosis de una vacuna. Y no puedes dejar de desaprovechar esta oportunidad para decir que yo hice medicina interna por la inspiración de William Hanna, que fue mi profesor. Que fue mi profesor. Doctor, que siempre he tenido respeto. Hay una serie de gente que tienen acceso a los laboratorios y recursos para hacerse sus pruebas de anticuerpos. Y dicen, en este momento una tercera dosis, una persona que se dio, y hay una serie de recomendaciones que usted debe de dar, porque cuando una persona tiene cierto conocimiento, que tú no trabajas para una gran población, te dicen a ti, no, pero espérate, cada caso es diferente. Usted se puso sus 2 dosis y usted tiene anticuerpos en su organismo y usted lo tiene probado y los mantiene. Usted se hace sus exámenes. Usted tiene las 2 dosis y le dio el COVID. Todavía al doctor le dice la tercera vacuna al COVID, o sea, la tercera dosis. Y la posibilidad de que no analices todo, porque también tú tienes el tema de las otras cepas, que a lo mejor no tienen que ver con ese anticuerpo. ¿Cuál es su recomendación con esa gente que tiene las 2 dosis, que sabe que tienen anticuerpos y que a lo mejor hasta le dio el COVID, que es una tercera dosis? Hay más de un concepto en tu pregunta. Mira, lo primero es que yo no le recomiendo a nadie que se chequee los anticuerpos. ¿A nadie? Sí, yo recomiendo la tercera dosis sin que tú sepas los anticuerpos.
Por varias razones. Primero, la más importante, porque eso no me va a hacer cambiar de parecer en mi recomendación. Pero segundo, porque si recomendamos eso, estamos haciendo una recomendación puramente elitista, porque es un estudio caro, es un examen caro, que fácilmente que más del 90% de la población no se lo va a poder hacer, no lo están cubriendo las ARS, y si yo en lo particular estoy, por lo menos hasta el día de hoy, señores, porque mañana yo puedo pensar, en todo lo que yo le he dicho hoy, yo puedo pensar diferente, porque el COVID no ha demostrado que nada está escrito en cemento con el COVID. Pero hasta el día de hoy, yo creo que yo no voy a hacer nada basado en el resultado de anticuerpos. Y si le dio COVID, para mí el esquema de una tercera dosis de Pfizer se mantiene también igual. Que si se puede medir los anticuerpos antes de la tercera o si no vale la pena. Eso es lo que acabo de decir, que yo creo que no vale la pena. ¿Que no? Que creo que no vale la pena. Creo que sería muy oneroso para algo que no es lo más determinante. Podría parecer ocasionalmente alguien que tenga un título de anticuerpo tan alto que tú podrías decir, mira, mejor vamos a esperar, pero imagínate, eso va a aparecer de cada año un día. Marcela. Una persona que haya tenido la enfermedad, tenga las 2 vacunas Sinovac, ¿se considera una Pfizer una cuarta protección? COVID más las 2 vacunas. Sí. Sí, mira, en corrillos internos, yo he hecho una propuesta que hasta ahora no la he hecho en público, pero ustedes me han sonsacado de que yo lo estoy soltando todo. Yo he estado diciendo que nosotros quizás nos estemos ganando el derecho, nosotros es la humanidad, sobre todo lo que han utilizado Sinovac, de ponernos la cuarta, de utilizar como subrogado, como sustituto de una Pfizer o una Moderna, que son las que han comprobado que abrieron Estados Unidos y a Inglaterra, como equivalente a 2 Sinovac. O sea, como en términos prácticos, equivaler 2 Sinovac, estamos hablando de vacunas totalmente diferentes, que después no vayan a decir que yo dije un disparate, porque son diferentes, pero en términos de practicidad, yo estoy considerando las 2 dosis de Sinovac como equivalente a una dosis de Pfizer o Moderna, guardando la distancia. Doctor, ¿usted se vacunó? Eso es lo que yo le iba a preguntar. Yo me vacuné con 2 de Sinovac, y, perdón, con 2, claro que no hemos hablado de eso, con 2 de AstraZeneca, porque acuérdense que, aunque yo no era aún funcionario del gobierno, cuando vino la primera vacuna que llegó fue AstraZeneca, recuerda que vino una partida, 200 y pico en el presidente arrancó con esa partida para San Isidro, como un símbolo de pagarle que ellos fueron y le pusieron la primera dosis. Después de San Isidro, al otro día, la primera persona en el país que recibió la AstraZeneca fui yo, porque fueron a Sedimat, Salud Pública me pidió que me retrataran y que ellos me usaran como propaganda usando la primera dosis. Y usted se puso AstraZeneca. Y me puse AstraZeneca porque esa era la que había. Bien. Se va a poner su tercera dosis y me Pfizer. Puse la segunda y me voy a poner la tercera de Pfizer, que no me toca todavía porque cuando me tocaba la segunda de AstraZeneca, yo estaba en Nueva York tomando la recertificación del board de neumología. Así que dentro de 2 semanas me toman una foto poniéndome mi Pfizer. Número 1, consulta en el aire. Tuve coronavirus, 3 días intensivos sin intubación, 2 dosis de Sinovac. Hace mes y medio que terminé la segunda. 2 meses y medio. 2 meses y medio. ¿Me vacuno o no me vacuno ahora o lo dejo un chimpa después? Yo sé, yo dije que no estoy de acuerdo con los anticuerpos, pero yo sé que tú te lo has chequeado. ¿En cuánto están? Ya que tú te estás confesando. En 29. En 22. En 22. Bueno, están bajitos. O sea, que ese miedo, bajito relativamente, porque dependiendo del método, tiene 380 en trimétrico. Sí, no, absolutamente sí. Yo te recomiendo que sí.
Coge ahí. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Vamos a... Bien. Vamos para adelante. No, doctor, nos queda un minutico nada más. Nos llega una pregunta. Usted mencionó la vacuna de AstraZeneca y fue bien claro cuando dijo que de esos 435 casos, 40 fueron a la clínica Sedimat con las 2 dosis. No importa lo que pasó de ahí para allá. ¿Algunos tenían AstraZeneca? Sí. No te puedo decir el número, eran muy pocos, porque acuérdate que AstraZeneca ha venido... Sí, ahora vino otra partida. Claro, pero en proporción. Pero las 2 dosis de AstraZeneca fue un número reducido, porque todavía para ese cálculo, nada más estaban lo que fueron en la primera partida de AstraZeneca, que fue pequeña. Sí. Había pocos, muy pocos. Tan pocos que no me permiten sacar... El gobierno dominicano, usted entiende que está autorizando a ese grupo de dominicanos, que a lo mejor no llega a los 250,000, 300,000 que se vacunaron con AstraZeneca, sobre todo personal de salud, personal de primera línea, que fueron los que primero y adultos mayores que le dieron las primeras dosis que llegaron. ¿Usted entiende que le van a autorizar la tercera dosis? No, eso está contenido. O sea que no es nada más en el documento. No es nada... Sinovac y AstraZeneca. Bien. Sí, eso está contenido y de hecho personal de Sedimat ya se ha puesto, que se vacunó con AstraZeneca, ya se ha puesto la tercera dosis Pfizer. Doctor, gracias. Gracias por su presencia. Doctor, gracias por venir. Sí, señor. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Jorge Marte, director médico del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de la Conferencia Médica y de Telemedicina Sedimat. Un placer y no me lo vayan a sacar de contexto. Gracias.